Previously on Anigatista. Los estudios de animación de Pixar nos ha deleitado con Soul, un largometraje que toca una temática más enfocada en adultos. Y aquí vemos tanto actuación, animación y música. Considero a la historia la parte más importante en este filme. En el video anterior de Soul vimos todo lo que fue la actuación, la música y la animación. Y ahora pasamos a la parte que para mí es la más importante en esta obra, su historia. Así que sin más, hola mis niños, yo soy el Anigatista y les presento Soul. ¿Realmente es la mejor película de Pixar? Parte 2, la historia. Antes que nada necesito advertir, este análisis que voy a hacer contiene spoilers. Así que, si no has visto la peli, pero no te quieres enterar de ella por mí, cierra el video, vela a ver y luego regresa que te esperaré con gusto. Ahora sí, comencemos. Primero debes saber que los escritores pensaron en unas frases principales que serían la base del tema en la trama. ¿Dónde debería estar mi enfoque? Pasé tanto de mi valioso tiempo en la tierra preocupándome o enfocándome en eso, y eso son los cimientos de la historia de Soul. Antes de empezar con la peli, una cuestión. La escena post créditos en la que aparece Terry, nuestra no muy presente antagonista, quien dice ¡Hey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó! Y luego se acaba. En lo personal siento que esa escena no está mal, pero la siento un poco efímera. Preferiría que hubiera habido una secuencia con más contenido humorístico o encantador, casi como uno de sus famosos cortos con los que Pixar nos tiene fascinados. Ahora sí, empecemos. Cuando inicia la película, vemos a nuestro prota Joe Garner, un maestro de música, enseñando a unos alumnos de secundaria, supongo, que con apatía innegable tocan unos bastante desagradables tonos disonantes dignos de una sinfonía del caos en fa bemol, en una escuela común y aburrida. 2, 3, 4. That's in sharp horns. Vemos que la directora de la misma aparece diciendo: ¡enhorabuena! Tus esfuerzos han dado fruto y te hemos promocionado de ser un profe de medio tiempo a un señor profesor de tiempo completo, con un mayor sueldo y prestaciones. Podríamos suponer que cualquier persona se alegraría mucho de eso. Pero vemos que Joe pone una expresión tratando de ocultar el hecho de que esa situación no es que no le haya agradado, sino hasta le causó conflicto. Notamos una clara apología a una situación que a muchos les ha ocurrido. Una persona tiene un sueño de vivir de lo que ama, pero antes de que llegue ese momento, para sobrevivir, debe laborar en trabajos que se acercan a lo que quiera hacer, pero claramente no es el máximo en su vida. Eso, mis niños, es lo que yo llamo un trabajo mientras. Para un músico, uno de los trabajos mientras más comunes es ser maestro. Ahora que, nutrir a los posibles músicos del mañana es una tarea noble cuando se ama enseñar y tienes estudiantes a los que vale la pena instruir, porque si no se siente como un desperdicio de tiempo, tanto para el maestro como los alumnos. Yo siempre he pensado que ese tipo de clases solo las deberían tomar los que aman la misma, y no para cumplir una retícula de materias. Cuando un profe tiene ese trabajo como un mientras, una promoción, suena a tener que cruzar un puente y de repente decidir quedarte a vivir en medio del mismo. Así que doble strike al pobre Joe, decepcionado. Ese mismo día llega su momento de suerte. Curly, uno de sus exalumnos que es un bataco en una banda, le dice que necesita un pianista. Él, entusiasmado, hace su audiencia con una mujer jazzista líder de la banda, que nos recuerda al temible profe de Whiplash. De nuevo Joe se luce en el pianín. Ella lo acepta en la banda. ¡A huevo! ¡A huevo! Finalmente se le da la oportunidad que tanto esperó. Al festejar como un niño en Navidad, no presta atención a su propia seguridad y como un chiste de humor negro cae precipitadamente en una alcantarilla, apareciendo después como un alma en una escalera hacia un gran destello blanco. Como ustedes saben, mis niños, ese es el más pa' allá que pa' acá en este filme llamado El Gran Después, lo que quiere suponer que se nos ha morido el ciño. ¡Me voy a matar! ¡Que me último!
Pero no es el fin de la peli, faltaba más. Cuando Joe nota la ironía de que apenas consiguió lo que quería apenas unos momentos antes de terminar su vida, intenta escapar y accidentalmente cae en el otro extremo del universo Saw, el gran antes, donde están las almas por nacer, mostrados en estos simpáticos monitos azules que como no tienen nombre se les asignan números para distinguirse, donde conoce a los seres llamados Jerrys, que son representaciones de fuerzas y campos de la teoría cuántica y de la relatividad tan complejas y grandes que igual que un dios Lovecraftiano, le dicen a Joe que para su capacidad cerebral débil son dibujitos de personas en líneas con un ingenioso diseño estilo Picasso, con personalidades de sabio psicólogo terapeuta, amigo de los niños y los animales, que andan nutriendo y cuidando a esos pequeños retoñitos humanos. Ahí se nos muestra cómo es que los humanos obtienen las famosas personalidades, que si eres nervioso, distraído, inseguro, etc. Smoke weed every day. Y sé que solo es una peli, pero debo decir que no estoy tan de acuerdo con esta concepción del génesis de un ser humano, por el simple hecho de que hasta donde yo sé, con lo único que nace un ser humano, según lo poco o nada que sé de psicología, es con un temperamento, la parte de nuestra personalidad que es inamovible. Mientras que el carácter se va construyendo conforme nos crían nuestros padres y nuestro entorno. Dicho de otro modo, según entiendo, si volvieras a nacer en otro país, con otra familia, en otro tiempo, probablemente serías una persona bastante distinta a lo que eres hoy en día. Pero bueno, es mi opinión nada más. A Joe lo confunden con un mentor y ahora inspirará a los que van a nacer, ya que uno de los requisitos de estos últimos es encontrar una chispa antes de que finalmente obtengan la vida. Joe cree que esa es una oportunidad para poder volver a la Tierra. Le asignan a alguien que al parecer ha estado muchísimo tiempo sin nacer, mostrándose renuente a vivir. Es en ese momento cuando llega nuestra odiosa y amada coprota, la 22. Uno de los lugares opcionales donde se pueden inspirar a las almitas consiste en mostrar un cuarto lleno de los logros que él o la mentor tuvo en vida. Y es en ese momento que Joe ve su trayecto, recuerdos de entrevistas de empleo, proyectos fallidos, así como su frustración. De nuevo, otro ejemplo de lo que muchos artistas llaman la vida bohemia, donde a veces picar piedra parece sinónimo de una tarea pesada e injusta. Si no, pregúntenle a todos los artistas que fueron apreciados después de que murieron. Considero que es importante, cuando uno tiene un objetivo a cumplir, ser perseverante y no ver a los errores como fracasos, sino como aprendizajes, pero ser realista con la situación actual que uno tiene y aprender a ver las oportunidades, porque es posible alcanzar tu sueño, pero la vida te puede mostrar que a veces no es como lo esperabas. Volviendo a Saul, en ese momento los dos hacen un plan, donde 22 obtendría su sello de aprobación, para luego dárselo a Joe. Él obtendría su vida de vuelta, mientras que 22 quedaría viviendo en el gran antes eternamente. Entonces pasan varios intentos de inspirar a 22, que se muestra anedónica por todo. Ya me voy porque mi Tarks cueva. Incluso durante varias escenas nos enteramos que ella ha tenido todo un séquito de mentores, siendo una gran parte de estos personajes históricos importantes, de ahí su amplio conocimiento. Pero hay un personaje entre los mentores al que cuestiono su papel. Es claro que si vas a inspirar a otros, deben ser personas que hicieron cosas para el beneficio, avance y prosperidad de la humanidad, pero bueno, la Madre Teresa de Calcuta, quien fue declarada santa de la Iglesia Católica, y muchos consideran que su vida tuvo la virtud de una bondad innegable. Sin embargo, ese hecho es algo que ha sido cuestionado por mucha gente. Si quieren ver mis fuentes, visiten el video de Sabrina la Preguntona Incómoda y a Leyendas Legendarias. Estos super creadores de contenido muy recomendados hicieron videos hablando de este personaje histórico. Ahora que no me atrevo a afirmar ni negar que lo que dicen ellos sobre ella es acertado, pero si por lo menos la mitad de lo que ellos dicen es verdad, pues no sé si pudieron haber escogido a otra figura religiosa menos polémica.
aunque no sé si por el mismo hecho de que se cuestionan sus acciones, es la misma razón por las que se les hizo más fácil incluir a ella sin causar mucha ofensa a los devotos de esta iglesia, qué sé yo. Al intentar todo, a 22 se le ocurre que vayan a la zona, un lugar entre el mundo físico y el espiritual, donde las almas aún vivas pueden visitarla, ya sea por obsesionarse con dolor y caer en la angustia y convertirte en un alma perdida representada por unos monstruos negros que vagan el suelo sin sentido, o por inspirarte tan profundamente por lo que haces en un momento personal de plenitud, donde flotas en el aire en una burbuja de luz y a veces hasta puedes moverte libremente por ese espacio. Es en ese momento donde conocemos a uno de estos últimos, al simpático Moonwind, un hombre hippie, creo, que se dedica a agitar un cartel publicitario para llamar la atención, que junto con su grupo se toman el tiempo para sacar a las almas perdidas de ese estado tan lamentable y reconectarse con sus cuerpos, lo que en sus vidas se traducen como una epifanía en las que se cuestionan qué están haciendo con sus vidas, que les está causando tanto dolor. YOLO! Si les soy honesto, cada vez que nos llegan esos momentos donde nos sentimos atrapados, sería saludable darnos cuenta que no tenemos por qué vivir en agonía. Es loable querer aspirar a algo mejor y tratar de buscar oportunidades. Es algo a lo que se aplaude, pero con prudencia, no tirarse por el barranco esperando volar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Moonwind les dice que hay un camino para que Joe vuelva a la vida. Parece que Joe sí está vivo, pero en un estado comatoso. Para lograr la conexión, necesita sentir su cuerpo y su entorno a través de la meditación. Lejos de la connotación casi esotérica de la meditación, llámese viajes astrales y eso, meditar, por lo que entendí, es una forma de reconectar tu cuerpo y ponerle pausa a tu mente. ¿Se han preguntado cómo es que la gente puede llegar a descuidarse tanto en su aspecto físico por concentrarse en algo, mientras su cuerpo le grita hambre, cansancio, dolor, y esa persona simplemente lo ignora y sigue en lo suyo hasta que pasa algo terrible? Meditar es algo que puede encaminarnos a no olvidar este hermoso templo del alma que tenemos llamado nuestros puerquecitos. Joe empieza a abrir un portal, pero su impaciencia de volver hace que salte antes de tiempo junto con 22, y parece que ha vuelto a la vida, pero con la peculiaridad de que sin querer entra en el cuerpo del gato terapéutico que estaba en su cama, y 22 entra en el cuerpo de Joe, mientras el pobre gato se pregunta ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? 22 al notar que está en el cuerpo de Joe siente un rechazo y repugnancia de sentir que estaba viva. Joe y ella salen del hospital, pero ella se abruma con los sonidos y las luces de la ajetreada ciudad de Nueva York. Nueva York, ciudad de la aventura. Se vuelve a asustar y corre. Joe la encuentra en posición fetal, rehusándose a moverse. Es aquí donde, en mi opinión, nos muestra que 22 no estaba deprimida, sino con una muy fuerte ansiedad, y aunque se parecen, tienen sus claras diferencias. Por lo que sé, la depresión es un dolor a veces del pasado que te enfrasca en un círculo vicioso donde sientes pena, pero al mismo tiempo no sientes ganas de mejorarte, mientras que la ansiedad es terror y hasta pánico a lo desconocido y a la incertidumbre del futuro. Por lo mismo, la forma de tratar estos padecimientos es bastante distinta. Lo mejor es acudir a un psicólogo o psiquiatra. Ninguna de las dos son afecciones que se deben tomar a la ligera. Pero cuando Joe le da un pedazo de pizza para reconfortarla, ella siente un éxtasis por el sabor. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Intentando remediar el error, se dirigen hacia donde está el cuerpo de Moonwind en vida. Él les dice que necesitan estar en una hora específica por una cuestión astrológica, por lo que Joe decide tener un plan para poder realizar su debut en el concierto de jazz. Llegan a casa de Joe con la intención de que 22 se bañe y se vista, pero Curly de la banda de jazz le habla para decirle que Whiplash dijo que siempre no, que él ya no estaría en la banda.
pero Curly insiste en que Joe venga para tratar de convencerla entre los dos. Menciona que la cátedra de Joe a él siempre lo inspiró. Joe es perseverante y acepta ese plan. Y es aquí donde llegan los otros 3 momentos clave en la trama. De repente a la puerta llega Connie, una de las alumnas de la escuela donde Joe enseña. Esta niña en el principio de la peli, al ensayar, se entusiasma como Joe y tocó la trompeta como nadie de sus compañeros. Y ellos se burlan de ella, como estereotipados adolescentes, en una escena equiparable a que una orquesta toda desafinada se burlara de Beethoven. Sonará absurdo, pero definitivamente es algo que sí pasa en la vida real. Nobody cares. Nobody cares. Ella está bastante desilusionada y quiere renunciar a la banda, a la escuela y al jazz. Joe ni siquiera la toma en cuenta, pero extrañamente 22 empatiza con Connie, va con ella y mostrando sus vastos conocimientos, sacada del aprendizaje que adquirió de sus múltiples mentores, 22 empieza diciéndole que la educación impartida por el Estado es una pérdida de tiempo y hasta detiene sanos cuestionamientos de la gente. Cuando Connie le dice a 22 que renunciará, ella lo acepta sin tratar de convencerla. Sin querer, 22 ha recurrido a una práctica de psicólogos en la que le muestras a la otra persona que estás de acuerdo con su decisión sin cuestionar ni juzgar, forzando a que la otra persona se enfrente a la realidad de que si decide hacer lo que piensa, nadie la detendrá, causando que recapacite por sí misma respecto a lo que está haciendo. Esto hace que irónicamente Connie sea la que le insista en querer intentarlo y no desistir. Toca de nuevo increíble. Y 22 se impresiona y le dice que ¡wow! Que se nota que Connie ama eso. Con eso ella se convence, le agradece y se va. En pocas palabras logró que Connie se diera cuenta que sí vale la pena seguir con su pasión, a pesar de burlas que no tienen sentido de sus compañeros. Sin querer, 22 se hizo Oprah/Dr. Phil, lo que hace que también 22 se cuestione qué fue lo que impulsó a esta niña a seguir. Joe sigue en su rollo. 22 ahora parece querer buscar su propia chispa, lo que parece ser que nunca había pasado antes. Joe sigue arreglando a 22. Intenta cortarle el cabello, pero hace un desastre. Para arreglarlo, deciden ir con Des, un barbero amigo de Joe. I've heard people say that. En la estética de nuevo, 22 muestra su sabiduría dando una plática que deja a todo mundo atónito. Cuestiona en voz alta la creencia de que uno nace para cumplir un objetivo y le empieza a preguntar de su vida a Des. Parece ser que él tenía el sueño de ser veterinario, pero por la enfermedad de su hija tuvo que seguir siendo barbero y hoy en día se siente pleno y feliz de hacer lo que hace. 22 sigue como niño en feria, entusiasmada de cada acción que hace, ya sea como dice ella, y escucha atentamente a un músico talentoso en el metro, mientras Joe sigue ignorando casi todo a su alrededor, perdiéndose de las cosas que hacen que 22 se entusiasme, por estar siempre pensando nada más en su objetivo, y además le dice a 22 que ella solo disfruta eso porque está en su cuerpo. No olviden ese detalle. Pero en una de esas 22 rompe el pantalón y a regañadientes Joe va con su madre que es costurera. La mamá de Joe es una mujer que siempre está diciéndole a Joe que cómo desperdicia su tiempo, que la música no es ninguna carrera y hasta usa comentarios que yo diría que llegan a ser entre sarcásticos y hasta crueles. Joe siempre le da por su lado. Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. ¡Malditos traumas de la niñez! De hecho, cuando se enteró que lo promocionaron como maestro de música, ella lo festejó, y eso que a él no le había agradado nada la idea, cosa que parece ser común de algunas madres y padres. Cuando se enteró de su audición, ella reprueba eso diciendo que finalmente había tenido la oportunidad y que la estaba desperdiciando en un sueño imposible. Joe, siendo un gato,
solo 22 puede escuchar, dice: ya basta, nos vamos con otra persona, mi madre nunca me ha entendido. Y sin querer 22 ataca de nuevo. Ella lo dice en voz alta y la mamá reacciona, pero en vez de huir, Joe, empoderado, aprovecha y le dice a 22 qué decir. Finalmente le menciona a su madre que durante toda su vida ella siempre desaprobó lo que él hacía y por eso no siente la confianza de ser franco con ella. Ella le responde diciéndole que entiende su pasión, pero no quiere que él viva las penurias del padre de Joe, ya que, oh sorpresa, el señor también era músico. Y Joe remata diciendo que la música es su razón de vida y si hoy terminara sentiría que no hizo nada. Ella al oír eso se calma de forma triste. Le muestra el traje de su difunto padre, mostrándole cariñosamente su apoyo como madre. Podemos notar de estas 3 escenas clave que nos enseñan cuestiones importantes. La primera, Joe no se da cuenta que logró algo sumamente importante con 2 de sus alumnos. Connie es una niña que claramente está en ese momento difícil de la adolescencia donde dice y hasta cree que nada le gusta, pero ama la música como Joe, e incluso fue a visitarlo cuando necesitaba ayuda por un problema emocional, mostrando que ella le tenía confianza a él. Un adolescente no hace eso con cualquiera, y probablemente con su influencia hizo nacer a otra posible gran músico. Además, su enseñanza hizo que Curly se hiciera un músico excelente, de una banda de prestigio, y como agradecimiento por ser su maestro, el chabón lo invita a formar parte de su conjunto. Ahí muestra lo importante que su cátedra ha sido para Connie y Curly, como guía, como maestro, como influencia. Y aunque con sus otros estudiantes haya sido un desperdicio de tiempo, a ellos sí les llevó. Uno se puede preguntar si tan solo por ellos 2 habrá valido la pena ser por un rato un maestro mientras. En la segunda escena, Joe se da cuenta de que por siempre estar hablando de jazz y concentrado en su propia vida, no se da cuenta de que sus amigos tienen una historia que contar. Y peor aún, una señora historia como la de Tess el barbero. Este hombrecillo tenía un objetivo en la vida, pero por su hija fue capaz de soltarlo. Y aún así se siente satisfecho embelleciendo a la gente, a pesar de haber dejado su sueño, o si lo quieres ver mejor, cambiar su motivo de alegría por otro. Si me preguntan a mí, ser un super papá es una razón más que válida para ser feliz. Hazlo por ella. Ahora, ¿se acuerdan de Moonwind? Él nos demuestra el mismo punto que el barbero, y tal vez pudieron profundizar mucho más en él, pero puede que no hayan querido ser redundantes, aunque sospecho que alguna vez fue una de las ideas de los escritores. Este gran sabio del espiritual, salvador de almas perdidas, se dedica a agitar un cartel publicitario. No es el trabajo más pomposo, ni por el que alguien lucha en una carrera universitaria, pero él es completamente feliz haciendo eso, tanto que agitando el cartel es como consigue entrar en la zona y hasta navegar en ella. Es increíble su optimismo y actitud ante la vida, y es una persona más alegre que los que tienen trabajos super lujosos y o muy remunerados, que nos hace hacernos la pregunta: ¿prefiero ser rico y triste o prefiero ser humilde y feliz? Y la última escena, que para mí es un momento fundamental para todo hijo: confrontar a tus padres. Y con confrontar no me refiero a decirle que ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo pudiste? Sino a expresar desde ti mismo: cuando tú hiciste eso, me hizo sentir así, con la humildad para aceptar los errores que uno comete como hijo, pero con la firmeza y asertividad al decir lo que sientes y comprendiendo que la mayoría de las ocasiones los papis hacen lo que hacen por creer que es lo mejor para nosotros. Y si el padre o madre tienen la madurez emocional suficiente, esto puede desencadenar que una relación padre, madre, hijo, hija pase a un nivel de comunicación que todos envidian y pocos tienen. Continuando la historia, al salir de la casa de la mamá, se acerca la hora para que Joe recupere su cuerpo, pero 22 está embelesada con la vida y dice que siempre sintió miedo y hasta se preguntaba si algo estaba mal con ella, pero al estar viva apreció todos los objetos cotidianos que encontró y hasta les dio un significado hermoso. Joe le dice que son cosas del día a día, sin importancia, y que solo sintió esa dicha por estar en su cuerpo.
de nuevo con eso. 22 decide desistir de ese plan, hasta encontrar la chispa que necesita para vivir y escapa. Joe la persigue, pero finalmente son atrapados y regresan ambos al gran antes. Joe está molesto y ambos se reclaman los errores que el otro cometió. Uno de los Jerrys nota que 22 lo ha conseguido, la chispa para nacer. Joe, enojado, le vuelve a reclamar que solo consiguió eso por él y que ella solo sintió su extraordinario viaje nada más por estar en su cuerpo. Tercera vez me lleva. Enojada y lastimada, 22 le lanza su insignia boleto para nacer a Joe. Él se lo iba a lanzar de vuelta, pero ella desapareció. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Un Jerry le pregunta a Joe que cómo lo logró. Él le dice que no lo sabe, solo que la dejó andar en la tierra, pero que aún así no hallaron su objetivo. El Jerry le dice que la chispa no es un objetivo de vida a cumplir, hasta burlándose del significado de la vida que nosotros los humanos nos decimos a nosotros mismos. La actitud del Jerry no se me hizo la más adecuada para enseñarle a alguien, pero bueno. Joe regresa a la vida en su cuerpo y hasta el gatorrito volvió. Llega al lugar donde va a tocar, convence a Whiplash que le dé una segunda oportunidad y hacen un concierto increíble. La gente los despide con aplausos, pero al final pasa algo completamente inesperado. Joe le dice a Whiplash que a pesar de haber logrado lo que él quería, no siente que nada haya cambiado mucho, y en ese punto esperaba que todos sus problemas se resolvieran y que su vida empezara. Whiplash le cuenta la historia de un pez joven que va con uno viejo a preguntarle: pues, ¿dónde está el océano? Y el viejito le dice: Peque, si estás en el océano. Él le dice: pero si esto solo es agua. Eso hace que Joe se dé cuenta de algo que no muchos te enseñan. A veces cuando tenemos un sueño muy grande tendemos a creer que cuando lo consigamos será como el paraíso. Pero en realidad cuando lo tienes te das cuenta de que definitivamente estás muy feliz de llegar a él, pero que en realidad no es como lo esperabas. Sigues siendo tú mismo, pero dejó de ser un sueño para ser tan solo el primer día de tu nueva realidad, con sus virtudes y defectos. Y te das cuenta que no importa de quién hables, sea famoso, por lo que sea, sigues siendo un ser humano normal como tú o yo. Yo meo, cago, me tiro pedos. Pues Joe va a su casa desconcertado, viendo las cosas que recolectó 22, recordando su vida, deleitándose a su vez de esos momentos especiales de su propia vida, con amor y nostalgia. Así que decide regresar a ayudar a su amiga. Se inspira con música. Llega a la zona donde encuentra a Moonwing, que le dice que 22 se ha convertido en un alma perdida y ella, convertida en un monstruo, devora a Joe. Dentro de la criatura se da cuenta de que está llena de los recuerdos de 22 y sus mentores, que le dicen cosas horribles en vez de apoyarla. Pero para empeorar, Joe fue el último en esa lista de memorias de dolor. Esto nos lleva a ponernos en la piel de 22. Recuerdan que Joe le dijo a 22 3 veces que lo que hace no es nada, que solo hizo y sintió eso porque estaba en su cuerpo y bla bla bla. Eso que hizo fue invalidar las sensaciones y peor aún, los logros de 22. Ella tuvo mentores que la juzgaron en vez de comprenderlo, y además sin notar sus virtudes, solo concentrándose en sus defectos. Repetir eso una y otra vez a una persona puede causarle que no sienta que valga por sí misma y hacer que desarrolle miedo hasta de vivir. ¿A cuántos nos ha pasado eso de tener a alguien que influye en nuestras vidas cuando éramos niños o adolescentes, siendo una persona de confianza que nos ha lastimado de una manera abismal, con sus acciones o sus palabras, donde nuestra única cura es darnos cuenta que la única opinión que importa con respecto a nosotros mismos es la nuestra, siendo un pensamiento muy complejo y difícil de asemejar completamente? Pero al conseguirlo obtenemos la fortaleza de una montaña ante la adversidad de los demás. O por otro lado, aquí nos demuestra que cuando somos guías de alguien, cómo es que nuestras acciones, aunque parezcan insignificantes, pueden construir o destruir a una persona. Es una responsabilidad que jamás se debe tomar a la ligera, sino reconocer que todos somos humanos, aceptar que nos podemos equivocar y que al remediar nuestros errores con nosotros mismos y los demás podemos incrementar nuestra sabiduría incluso después de haber llegado a ser maestros. Joe le dice a 22 que él se equivocó, que ella ha conseguido el emblema por sus propios méritos, se la da y la alientan a hacer. Ahora bien, para el final se dice que los escritores andaban indecisos, pero al último minuto decidieron entre varias ideas. En una versión, Joe pasaba al gran después.
en otra regresaba al gran antes y se convertía en un mentor, mientras en otra versión Joe regresaba a su cuerpo y se encontraba 22 en vida, pero finalmente dejaron ese final donde 22 aún tiene miedo de nacer. Joe le dice que la acompañará hasta donde pueda, toma su mano y cae, para después en un momento soltarla en una despedida rápida, pero aún así muy emotiva. Adiós, Boo. Gatito. Gatito tiene que irse. Luego, con resiliencia, Joe va de nuevo al gran después, pero antes de llegar a la cima, uno de los Jerrys le da la oportunidad de vivir de nuevo, porque él los ha inspirado. Agradecido, regresa a la Tierra para dejarnos con un hermoso final abierto, donde ahora Joe, con todo lo que ha aprendido, vivirá su vida en completa plenitud. Y con esto, mis niños, respondemos la pregunta con la que titulé este video. En mi opinión, sí y no. Me explico. Sin lugar a dudas, este es uno de los grandes éxitos de Pixar. Es uno de sus mejores trabajos. Pero en cuanto a Pixar, según mis gustos, no podría poner en una lista lineal de peor a mejor a sus filmes, sino ponerlos en grupos. Hasta abajo están los que no son muy bien recibidos. Luego en medio, las regulares, las palomeras vaya. Y hasta arriba, las excelsas y soberbias obras de arte. Soul claramente entra en este último grupo, sin lugar a dudas. Así que felicitaciones, Pixar, otro super éxito bien merecido. Esperaremos el siguiente con gusto. Y la razón de ponerla en este grupo es porque desde su actuación, música y animación es excelsa, contando a la historia que está llena de momentos llenos de significado, la convierte en un filme extraordinario. La gran lección que para mí te deja Soul es: ten sueños en tu vida. Busca dedicarte a lo que más amas para vivir, pero no consideres el equivocarte como un fracaso, sino como un aprendizaje que te acerca al mismo. Tómalas de la mano junto con tus aciertos. Que nadie te haga olvidar estas últimas. En tu interior, persevera y esfuérzate, pero sin lastimarte. Si tienes que tomar rutas temporales, hazlo, pero no olvides lo que quieres lograr. En el exterior que no controlas, deja que la vida te guíe, por caminos que puede que no sean como tú creas. Pero recuerda, ellos son formas de llegar al mismo, alejándote de una mentira. Mas nunca te olvides de vivir tu vida. Aprende a apreciar cada cosa placentera que te ocurra y a atesorar a las personas que te aman y tú amas. Diviértete en el camino hacia tu meta. Deja de pensar que solo empezarás a vivir y serás dichoso o dichosa hasta que llegues a él. Recuerda que tu objetivo no será perfecto, tendrá virtudes y defectos, y una vez que lo consigas, incluso podrás ir por otro solo si tú quieres, para que cuando lleguen esos momentos de alcanzarlos, te sientas pleno y satisfecho, porque qué mejor que tu sentido y objetivo en la vida se resuma en 2 palabras: ser feliz. Y si me permiten un consejo final, mis niños, hay 3 formas para elegir cómo matar a tu propio sueño. 1. Olvidándolo y dejándolo caer para poder sobrevivir en una comodidad realmente aburrida. 2. Permitiéndole irse de tu vida para dejar otra pasión igual o más intensa y realista tomar su lugar. Y 3. Alcanzándolo y vivir en su reencarnación llamado tu nueva realidad. La única regla es que nadie será responsable de esta decisión más que tú. Y eso fue todo para el video de hoy, mis niños. Si les gustó, denle like, comenten aquí hay un lápiz, compártanlo con sus amiguis y suscríbanse a Porfis. Soy el Anigatista y te doy besitos y abracitos kawaii.